Patrulla policial. París y Londres, dos de las mayores capitales de Europa, grandes metrópolis que atraen a visitantes de todo el mundo. Dos de las ciudades más cosmopolitas de todo el planeta, cada una con sus propias tradiciones y formas de vida. En París, los Campos Elíseos son un testimonio de las diferencias sociales. Los delincuentes acechan en las calles. Para acabar con este fenómeno, se ha creado una unidad especial, la BST. Notting Hill, Londres. Diferentes comunidades viven en esta ciudad, pero no significa que les guste mezclarse. Y cuando esto ocurre, hay conflicto. Durante el día, la policía mantiene la zona segura. Por las noches, el ambiente se vuelve más hostil. Las calles de Londres operan con su unidad especial, el TSG. En estas dos grandes capitales, la policía trabaja incansablemente para contener las tensiones sociales ligadas al multiculturalismo. Patrulla policial. Las grandes capitales europeas. París, Francia. París, Campos Elíseos, la calle más famosa del mundo. Se extiende por 2 kilómetros de este a oeste. Sus tiendas y sus hoteles de lujo son los más famosos del planeta, un emblema de la llamada Ciudad Luz. 100 millones de personas visitan esta calle cada año. 30 millones de ellas son turistas adinerados. No es de extrañar que operen muchos delincuentes cualificados. Desde hace tiempo, los grupos organizados de Europa del Este han tomado los Campos Elíseos. Este fenómeno ha afectado la imagen de la ciudad. El aumento de la delincuencia ha provocado una sensación de inseguridad. Las ventas han disminuido. La policía decidió que es hora de actuar. Junio 2014. Se crea la unidad especial, la BST. 25 policías patrullan esta calle 24 horas al día, luchando contra la delincuencia, haciendo un esfuerzo por la seguridad de los turistas. Comienza el turno para Catherine, Anne, Morgan y Johan. Johan es agente rumano que colabora con la BST. Está aquí desde hace mucho tiempo para ayudarnos con la delincuencia rumana. Es un verdadero problema para nosotros. Hablamos de rumanos, pero en realidad no son todos rumanos. De todos modos, nos ayuda. Está aquí desde hace 3 meses. Es un oficial rumano y lleva su uniforme rumano. Y bueno, sin darnos cuenta, es una ayuda enorme. Nos ayuda con la interpretación y con la presencia en la calle. La jornada comienza temprano. Aún no hay mucho que informar, pero la presencia de la BST tranquiliza a todos. En general, todos los parisinos están de vacaciones en agosto. Agosto no es un mes en el que se vea mucha gente. La calma pronto se verá interrumpida. Al avanzar por las calles, los agentes Morgan y Johan son requeridos por 2 jóvenes. Necesitan ayuda. ¿En esta estación de metro? Sí, en el lado de Castillo de Vincennes. Dijo, dame tu bolso. Había 2 de ellos. Alguien fue atacado hace 2 minutos. ¿Qué aspecto tenían? Tenían barba. No hay tiempo para preguntas. Hay que actuar rápido. Aquí aparentemente una mujer fue asaltada por 2 hombres hace unos 2 minutos, así que hemos venido rápidamente desde la comisaría para ver qué ha pasado. Pero las apariencias engañan. Los hombres con barba, supuestos atacantes, son en realidad policías encubiertos.
Su camuflaje funciona muy bien. Las dos mujeres detenidas parecen turistas, pero son conocidas delincuentes. Ella abrió el bolso de la mujer, lo revolvió y le robó la billetera. Fue un robo a mano armada. Ambas son chilenas. No son turistas. Son carteristas que vienen a Europa. Viajan por toda Europa durante el verano y roban a los turistas en todos los países. Chilenos, mexicanos, peruanos. Las mujeres de nacionalidad chilena forman parte de una red sudamericana de delincuentes. Pero ha ido bien, ¿no? Pues sí, justo a tiempo. Ahora estamos comprobando que no ha habido otros robos que puedan ser obra de ellas. No he visto nada, no he sentido nada. Fueron los agentes los que me dijeron que faltaba algo en mi bolso. Los agentes del metro cuentan con el apoyo de la BST. Las unidades policiales que trabajan en los Campos Elíseos suelen cooperar entre ellas, dando muy buenos resultados. Les echamos una mano, en particular con los cacheos, porque había 2 mujeres y somos agentes femeninos. Es más fácil registrarlas. No pueden ser registradas por alguien del sexo opuesto. Así que fue práctico. El grupo de delincuentes chileno está siendo llevado a la comisaría. Los agentes se quedarán con sus compañeros de la policía del metro. Catherine y Anne siguen patrullando los Campos Elíseos. Aunque la mayoría de los delincuentes son extranjeros, sus objetivos también son extranjeros. Sin embargo, en Londres la situación es diferente. Inglaterra. Londres, la mayor metrópolis de Europa, siempre a la moda, una ciudad con mucha energía. Esta ciudad abraza sus tradiciones, pero al mismo tiempo da un salto a la vida moderna. La capital del Reino Unido es la ciudad más cosmopolita de Europa. Para bien o para mal, el multiculturalismo se respira en esta ciudad. Caminar por las calles de esta ciudad significa escuchar hasta 300 idiomas diferentes. Londres es un monstruo urbano que no para de crecer y las consecuencias parecen no tener límites. Con sus encantadoras propiedades victorianas, en su día, Notting Hill fue un barrio de clase alta. Pero más recientemente, esta parte de Londres se ha convertido en el hogar de trabajadores e inmigrantes del Caribe, de Marruecos e incluso de Irlanda. El agente Breed está al volante de la patrulla en Notting Hill. Tiene a Katy y a Carlos para acompañarle. Carlos es agente de policía de la comunidad que nació y creció en este barrio, antes de convertirse en un área peligrosa. Como muchos de los jóvenes de esta área, pudo haber tenido un destino diferente. Su conocimiento del área es un activo para la policía. Si no eres de aquí, podrías no ser bienvenido. Un forastero acaba de aprenderlo por sí mismo. Alguien ha venido de madrugada y ha destrozado los cristales del auto. Investigaremos esto cuando regresemos a la oficina. Dicen que está pasando mucho, así que estaremos atentos. ¿Hubo más de uno o es solo este? Ha destrozado el mío y 2 más en la carretera. De acuerdo. Estaba en uno de los pisos y cuando bajé las ventanas estaban destrozadas, no sé muy bien. Por lo visto, un loco que vive por aquí acaba de destrozar 3 coches. Fui a la calle y escuché al hombre, tenía una cadena y se dirigió al auto, hizo ¡bam! Y yo estaba, ¿qué rayos? Este hombre reside aquí. Este tipo de violencia inesperada ocurre a diario. Sucede siempre.
robos de bolsos. Me refiero a delitos con armas, cuchillos. Últimamente hay muchos delitos. Todo está mal. Esta zona ha cambiado en los últimos 15 años. Tuve un amigo que murió apuñalado en el cuello, en Portobello. Es una desgracia. Fue asesinado. Por desgracia, la trágica muerte de su amigo ya no es algo fuera de lo común. Cada mes, las autoridades lidian con asesinatos en las calles que ameritan mayor presencia policial. Los agentes se juegan la vida operando aquí. En esta misma calle, un agente fue asesinado por una banda. Hace unos años, había un agente de la policía que vivía allí y había malas personas que lo buscaban y lo asesinaron. La violencia no es una sorpresa para Carlos. Recuerdo que históricamente ya ocurrió algo así en el pasado y hoy ha vuelto a ocurrir. Puede ser el mismo delincuente o puede ser alguien diferente. Por ahora, los agentes no pueden hacer nada. El delincuente está siendo investigado. En estos barrios, la gente suele expresar su frustración. Pero Carlos no cede. Cree que la violencia puede prevenirse con una simple herramienta: la comunicación. Cuando patrulla a pie, siempre se toma el tiempo para charlar con los residentes. Es su oportunidad para recordarles que, a pesar del uniforme, él creció aquí. Hola Carlos, ¿qué estás haciendo? Hace tiempo que no te veo. Hay un hecho sorprendente acerca de la policía del Reino Unido. No llevan armas. Carlos no cree que sean útiles, ni siquiera en barrios peligrosos. Lo único que tengo es mi radio y mi comunicación. Aún queda un poco de respeto por el hecho de hacer este trabajo desarmado. Personalmente, hay que tener más valor para patrullar sin nada. Esa es mi opinión personal. Es una prueba del riesgo que corren, pero también envía un claro mensaje a los delincuentes. La policía evita la confrontación física a toda costa. Los agentes Breed y Carlos tratan de aligerar las tensiones. ¡Vamos, Arsenal! ¡Sí, Arsenal! La comunicación es clave en Notting Hill, pero no en todas partes. París, Francia. Los agentes de la BST tienen que enfrentarse tanto a las tradiciones de los turistas como a las de los viajeros. Cada día, Catherine y Anne se esfuerzan por controlar el número de delincuentes que están en las calles. No siempre tienen vínculos con las bandas organizadas. El problema es que no siempre hablan el mismo idioma. Vamos, rompe el vaso. Sin sus vasos de papel, estos mendigos tienen que buscar otro. Es tiempo perdido para ellos. Hay un mendigo cada 10 metros. Se acuestan en el camino y extienden sus vasos. La gente pasa y echa monedas o billetes. Es un buen sistema. Creo que eligen los Campos Elíseos porque es una zona donde la gente es vulnerable, así que les resulta fácil ganar dinero. Es un problema sin solución. Todo el mundo se queja. Los propietarios de las tiendas no pueden ganar dinero. Los parisinos se quejan. Realmente no es bueno para los Campos Elíseos y no da una buena imagen de la calle. Estos viajeros gitanos, generalmente de origen rumano, forman parte de las redes de crimen organizado. Toman los Campos Elíseos a primera hora de la mañana en puntos estratégicos a lo largo de toda la calle. Luego suelen entregar el fruto de su trabajo a un jefe. Pueden llegar a hacer hasta 400 euros diarios, cuando los turistas ricos se sienten generosos. La BST ayuda a la policía a rastrear estas redes mafiosas. Expulsarlos de los Campos Elíseos es la mejor manera de reducir sus beneficios, evitando que crezcan. Es un mundo diferente. Vemos todo tipo de cosas. Miseria total con gente mendigando y gente rica, uno al lado del otro en los Campos Elíseos. Son dos culturas en colisión. No siempre se llevan bien. Las autoridades tratan de evitar que los Campos Elíseos se conviertan en una jungla. En los últimos años,
Los rickshaws de Tailandia, conocidos como tuk-tuks, también han comenzado a bordear la calle. En los periodos de mayor afluencia turística se instalan en zonas prohibidas, pero París no es Bangkok. Aquí no pueden operar. Por ahora, Catherine y Anne pueden aplicarles una multa para mantener el orden. Hola. Está prohibido. ¿Tiene alguna identificación? ¿Sabe que aquí no se puede hacer eso? Tiene una multa de 35 euros. Puede que no parezca mucho, pero 35 euros más 35 euros, pues empieza a sumar. Y de todos modos, están trabajando para ganar dinero, así que si lo pierden pagando multas cada día, es mucho para ellos. Este conductor es francés, algo muy poco común. La mayoría de los tuk-tuks son de Europa del Este, el 90% lo son. Este individuo no lo es. Presentó su documento nacional de identidad francés. Así que creo que está contratado por una empresa francesa para hacer este trabajo. Solo para que lo sepas, estamos bajando con fuerza los tuk-tuks. Adiós. Ellos pasan la voz, saben que tienen que hacerlo. Es lo mismo para todos, la ley es igual para todos. Los campos elíseos acogen a turistas y trabajadores de todo el mundo, pero los agentes de la BST tienen que recordar que solo rige la ley francesa. Mostrar a la gente que estamos presentes es muy importante. Por eso se creó nuestra unidad para los campos elíseos, para mostrar a la gente que la policía está ahí. También es la razón por la que patrullamos a pie. Somos 2 veces más visibles a pie que en coche, por eso se creó nuestra unidad. Cuando la presencia policial es insuficiente para prevenir la delincuencia, estas grandes capitales europeas pueden recurrir a unidades especiales. Londres. En una emergencia o situación grave, los agentes pueden pulsar un botón rojo en su radio para obtener apoyo inmediato de los grupos especiales, conocidos como los TSG. De no haber sido por estos grupos, hace unos años, un incidente grave pudo haberse convertido en una tragedia. 2011. La policía elimina a un presunto traficante de drogas. Algunas comunidades afirmaron que se trataba de un delito de odio. El multiculturalismo quedó debilitado. Hubo disturbios y la policía fue el principal objetivo. Necesitaron ayuda del TSG. En esta base de operaciones, la unidad se entrena para las labores de patrullaje. En el equipo, Adele, Ish y George operan bajo el mando del sargento Paul Perversi. ¡Vamos, Ish! El concepto de multiculturalismo es parte integral de la policía. Ish es de ascendencia afropakistaní y el sargento Perversi de ascendencia italiana. La policía recluta a agentes de diferentes orígenes étnicos para facilitar sus relaciones con las distintas comunidades. El TSG es una unidad de tipo militar. Antes de entrar a la policía, el sargento Perversi sirvió 5 años en los Royal Marines. Es un entrenamiento de alta intensidad, diseñado para utilizar todos los grupos musculares principales, porque parte de nuestro deber es el orden público. Por lo tanto, es posible que tengamos que correr una cierta distancia muy rápidamente con el equipo completo, con los escudos, ignífugos, cascos de la OTAN, la comunicación, todo ese tipo de cosas, extintores. Por lo tanto, lo que hacemos es un entrenamiento basado en la realidad para el desarrollo de aptitudes de los chicos y los altos estándares que esperamos en esta unidad. El TSG es una de las pocas unidades que combina equipos de patrullaje con equipos antidisturbios. Al trabajar en la primera línea, están expuestos a situaciones muy violentas. Se requiere una compostura y un espíritu de lucha superior al de la mayoría de los policías. Un agente del TSG, un agente de la Brigada Antidisturbios, tiene la capacidad de correr al menos 1000 metros con el equipo completo de orden público en un lapso de 6 minutos. Con mis oficiales voy a hacer una carrera de 1000 metros con escudo. El kit completo con un escudo probablemente pesa 30 kilogramos en la parte superior. Con este peso sobre sus hombros, el reto parece imposible.
Sin embargo, deben estar listos para entrar en acción. Esta noche, si algún miembro del equipo tarda más de 6 minutos en recorrer el kilómetro, se quedará atrás. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 1 kilómetro equivale a 3 vueltas a la base. ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! El equipo pesa 30 kilogramos, de los cuales el escudo pesa 17. El desequilibrio podría provocar una caída, haciéndoles perder tiempo. Unidad 225, ¡vamos! El veredicto: ¡excelente! 5:45. Un éxito. Eso fue bueno. Eso fue bueno. Pero la sesión de entrenamiento aún no ha terminado. Falta otra actividad, y no se trata precisamente de un juego de béisbol. El sargento pasa a la etapa final, asegurarse de que su equipo esté siempre preparado y sepa cómo contener la violencia de los alborotadores. Bien. Van a aguantar así. Su impresión no podría estar más cerca de la vida real. ¡Vamos! ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera! ¡Vamos, váyanse! ¡Atrás! ¡Váyanse! ¡Váyanse ahora! ¡Fuera! ¿Qué estás haciendo? A pesar de esta espectacular demostración de fuerza, el sargento insiste en que esta unidad no se trata solo de eso. Un agente del TSG es un buen policía polivalente. No buscamos superpolicías, buscamos buenos policías, y estos hombres son buenos policías. Cámbiate, toma una ducha. Paul y su unidad comenzarán su patrullaje en menos de 1 hora. París, Francia. Como consecuencia de las quejas de los diplomáticos extranjeros y los operadores turísticos, los agentes de la BST de los Campos Elíseos ahora tienen que proteger a los turistas. 80,000 de ellos recorren los Campos Elíseos el día de hoy, que reciben a numerosos turistas chinos. Para ejercer vigilancia sobre los turistas asiáticos, los agentes del BST están en el lugar. Parece una misión de rutina, pero es una de las operaciones más importantes para los agentes del BST. Los hurtos afectan significativamente, provocando incluso incidentes diplomáticos. Creo que ya está. Acaba de empezar. Acaba de llegar un autocar con turistas chinos. Esperamos a 290 de ellos. Se dirigirá hacia el Lido. Y estaremos en las calles para disuadir a los carteristas. Estaremos allí en un punto fijo. En el lenguaje policial, esto significa mantener una posición y estar atentos a cualquier actividad sospechosa. 920 turistas chinos asistirán al famoso Lido Cabaret. Es un número impresionante. Los agentes están en alerta máxima. Algunos turistas son objetivos más fáciles que otros, dependiendo de su país de origen. Los turistas chinos son blanco fácil. Su cultura es diferente a la nuestra. No tienen carteristas, no tienen ladrones que estafan a la gente, que estafan a los turistas. Así que vienen aquí, a un país extranjero y bueno, se comportan como lo harían en casa. Son descuidados con sus bolsos, sus posesiones, sus teléfonos móviles. Son presa fácil. Hay casi 1,000 turistas chinos entrando a este establecimiento. Un espectáculo en sí mismo. Ya han llegado, así que lo que tenemos que hacer ahora es entrar y asegurarnos que no entren carteristas ni otros pequeños delincuentes. Vamos a patrullar y a peinar esta zona. Estaremos muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Mientras Kamel patrulla, Jerome hace que los turistas chinos se sientan como en casa. Es parte del folclore.
Los carteristas suelen rodear a sus víctimas, trabajan en parejas o tríos. Un par de ellos distrae al objetivo mientras el tercero introduce las manos en su bolso. La táctica de los agentes es muy simple. Forman un triángulo alrededor de los turistas chinos. Kamel está frente a mí y Tiffany está a la derecha. Podría haber delincuentes en el área. Para mantenerse alerta, los agentes cambian regularmente de posición. Tiffany ya ha expulsado a un menor. Uno que llevaba pantalones cortos. ¿Lo habías visto antes? Sí, era un menor que reconocimos. Está a menudo aquí. Solo un carterista. Vio al grupo y se le estaba acercando a ellos cuando le pedí que se fuera. El recorrido se hace más difícil cuando los delincuentes son menores de edad. Son más difíciles de detectar. El problema es que, dada la cantidad de gente que hay, los niños pueden entrar y robar cosas de las bolsas, y ni siquiera los vemos. Por eso tenemos que estar atentos. Eso es todo. Todos han entrado en el recinto para el comienzo del cabaret. Se supone que comienza en 15 minutos. Volveremos para el final del espectáculo a las 22:30 para hacer el mismo trabajo, pero mientras se van. Sí, 920 turistas han entrado en el Lido. Probablemente ya estén sentados. Todo va bien. Hemos asegurado su entrada. Ya nos vamos. En las grandes ciudades europeas, la simple vigilancia no es suficiente. La policía debe demostrar que puede defenderse. Cuartel General del TSG, Londres. Los agentes disfrutan de los últimos momentos antes de la tormenta. El sargento Perversi comprueba el funcionamiento de su arma disuasiva. Ish, George y Adele siguen entusiasmados. Eligieron este grupo de trabajo porque sabían que no sería aburrido. Sí, no sabemos realmente para qué nos van a llamar, así que nos da un poco de nervios. Patrullaremos en todos los puntos conflictivos de las bandas y también ayudaremos a los agentes locales a responder a las llamadas de emergencia. Las unidades TSG pueden elegir sus propias misiones. Trabajan como refuerzo o por su cuenta. Va a ser una noche larga. Una larga noche. George bromea, pero Paul y su unidad suelen trabajar 17 horas seguidas. Por suerte, su intenso entrenamiento les permite mantener el ritmo. Están patrullando una de las áreas más difíciles y peligrosas de Notting Hill. Paul y su unidad detectan a un sospechoso. Este vehículo no tiene dueño registrado, así que nadie es dueño de este vehículo. En Inglaterra podemos detener cualquier vehículo por cualquier razón. Necesito más unidades. Esperen. Chicos, vayan. Vayan. Es una llamada de emergencia. El TSG tiene asuntos más urgentes que controlar vehículos. Uno de nuestros otros transportistas acaba de pulsar el botón de emergencia en su radio pidiendo más unidades. Eso es todo lo que sé en este momento. Nuestros colegas necesitan ayuda y nosotros llegaremos allí, así que allá vamos. Minutos después, Paul y su equipo llegan al lugar de los acontecimientos. Otras unidades ya están presentes. El inspector Kerr supervisa la operación. Vamos a llevarlos al lateral. Tenemos una furgoneta en camino. Por si tenemos que arrestar a alguien, puede que necesitemos más personal para proteger a este equipo de cámaras. Dentro de ese local hay una gran fiesta. Hay unos 40 o 50 viajeros irlandeses, muchos de ellos ebrios. Han hecho una gran cuenta en el bar y se niegan a pagar. Y el personal quiere que se vayan. Y nosotros vamos a facilitarlo. La experiencia previa es que al tratar con viajeros irlandeses cuando están ebrios es que pueden ser muy problemáticos, discutidores y siempre quieren pelear, así que a trabajar. Hoy podría haber una riña entre viajeros irlandeses y los oficiales. Estos viajeros son conocidos por sus habilidades de boxeo sin guantes.
Los viajeros abandonan el bar sin demasiados problemas, pero los otros se ponen temperamentales. Ese hombre no vuelve a entrar aquí. George les impide la entrada al local. La situación se pone tensa. Dentro del local necesitan refuerzos. Por favor, abandonen la zona de forma segura. Identifiquen a las personas que no están pagando sus cuentas. Los puños podrían empezar a volar en cualquier momento. Los irlandeses son violentos y no son precisamente peso pluma. Paul necesita hacer uso de su experiencia. Cuidado, sigan así, chicos. Salud, amigo. Muchas gracias. ¡Deja de presionarme! No lo hago, señor. ¡Deja de empujarme! ¡Estoy fuera! ¡Deja de empujarme! Por favor, necesitamos su cooperación. ¿Cómo? Dime, ¿qué más puedo hacer? Solo retírese. No me digas nada. Necesitamos su cooperación. Los turistas irlandeses han sido expulsados, pero la situación continúa crítica y podría escalar ahora mismo. Los viajeros intentan provocar a los agentes con insultos. Intentan conseguir una reacción de los agentes de la policía, pero el sargento Perversi se mantiene en calma. Esto es insólito. Gritan, insultan, hacen lo que quieren. Por supuesto que todo tiene un límite. Si empiezan a actuar de forma incorrecta, a ser racistas, homófobos o a mostrar cualquier tipo de agresión, mis agentes tomarán medidas. Como pueden ver, tratamos de hablar con ellos. Me queda un hombre allá. Finalmente, el último irlandés abandona el recinto. Si no estuviéramos aquí, sería la policía local la que se encargaría de esto. Quizás 4 de 5 agentes de policía. Por lo tanto, podemos concentrarnos y realmente dominar la situación. En menos de 10 minutos, los agentes logran restablecer el orden, evitando la riña entre los irlandeses. 225, vamos. 225. Muchas gracias por no arrestarme, oficial. En las ciudades más grandes de Europa, la cooperación entre las diferentes unidades policiales es imprescindible. París, Francia. La unidad BST recorre los Campos Elíseos de regreso a la comisaría. El turno se termina en 15 minutos. Eso es todo por hoy. Aún faltan 15 minutos para poder colgar el uniforme, pero en los Campos Elíseos nunca se sabe qué sucederá. De regreso a la estación, Anne ve a un conocido. Es el jefe de seguridad de Fouquet's. Fouquet's es el restaurante más famoso de los Campos Elíseos. Pronto queda claro que hay problemas. Un hombre intenta ingresar por la puerta lateral con un destornillador. ¿Dónde? Allí, en la limonade, en la terraza. Al parecer hay alguien intentando entrar con un destornillador en la limonade. Los agentes están preocupados. Imaginan el peor escenario. Esperan que no haya heridos. Deben llegar a la entrada del establecimiento lo antes posible. ¡Oh! Morgan, cuidado. Morgan. Estoy armado, estoy armado. Oiga, tire el arma. Estoy armado. Tire el arma. Para tratar de alejarse de los agentes, el hombre actúa de forma temeraria. Casi es arrollado. Alfa, necesitamos refuerzos. Hay un hombre armado con un destornillador. Está a punto de escapar, pero por suerte se da la vuelta. Se desvía de los Campos Elíseos a un puesto de diarios, donde Morgan, Johan y Anne consiguen neutralizarlo. Dense prisa. No lo dejen escapar. Está bien, lo tenemos, lo tenemos. En estas situaciones los agentes corren peligro. El hombre aún porta el arma con la que podría herir o matar a uno de los agentes en cualquier momento. Incluso con 5 agentes sujetándole, sigue ofreciendo resistencia. Necesitamos un vehículo. Necesitamos un vehículo ahora mismo. Desarmar al sospechoso es ahora su prioridad. Dámelo. Dame el destornillador. De haberlo empujado con suficiente fuerza, esta herramienta de 15 centímetros de longitud pudo haber perforado un órgano vital. Tengo el destornillador. Lo tengo. Neutralizado el peligro, los agentes pueden descansar. Todos atrás. 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 Nos vamos. ¿Dónde está la furgoneta?
Ya viene, ya viene. Está ahí detrás, atrás. Necesito más información sobre el individuo. ¿Sabemos sus intenciones? ¿Por qué quería entrar en Phuket con un destornillador? ¿Acaso está ebrio? ¿Ha estado bebiendo alcohol, señor? No, no tuve tiempo. Oh, no tuvo tiempo. Se trata de un hombre de 50 años de nacionalidad rumana. Trataba de robar un perfume. Al ser sorprendido, fue expulsado del lugar. Humillado, regresó al establecimiento con actitud amenazante. Su detención no le hace ver las cosas con claridad. Incluso alardea frente a los agentes. Uno de ustedes podría haber muerto. ¿Quién me atrapó? Fui yo. Casi mueres. No es la primera vez. Casi te mato. No te preocupes, no es la primera vez. Estabas noqueado, estabas acabado, estabas muerto. Pero no soy un asesino. Mi destornillador estaba en tu estómago. No te preocupes. Estaba en tu estómago, en tu hígado. ¿Sí? ¿Y dónde está ahora? Estaba en tu hígado. Estaba bajo tu cinturón. Lo tenía bajo tu cinturón. Casi te mueres. Deberías dar gracias a Dios. El hombre sigue profiriendo amenazas sobre los agentes. Puede que no sea consciente, pero está empeorando las cosas para sí mismo. No somos nosotros los que decidimos de qué se le acusa. Por el momento ponemos que amenazó a individuos con un arma improvisada y que también amenazó a agentes de policía. Así que eso podría aumentar su acusación. No sabemos cuáles eran sus intenciones. No sabemos realmente lo que quería hacer. No sabemos si está ebrio o si es mentalmente inestable. No lo sabemos, tendrán que averiguarlo. Muy bien, al fin llegaron. Buen trabajo. Justo a tiempo. Eso es todo por hoy. Para estos agentes, el día ha sido más largo de lo esperado. Hace una hora dije que estábamos a punto de terminar, pues bien, no fue así. Así de aleatorios pueden ser nuestros días. Nos pueden llamar hasta el último minuto de nuestro turno. Podemos tropezar con algo, tener que ayudar a alguien, ser amenazados por alguien. Puede pasar cualquier cosa. Al día siguiente, los agentes se enteran que el hombre estaba en estado de ebriedad. La investigación no reveló ninguna alteración mental. Las autoridades decidirán su destino. Tendrá que comparecer ante el fiscal de París. El turno de estos agentes ha llegado a su fin. Otra unidad de la BST ha tomado el relevo. Londres, Inglaterra. En Notting Hill reinan las bandas de delincuentes. Los enfrentamientos entre bandas rivales son algo cotidiano. El número de apuñalamientos va en aumento. Los cuchillos fáciles de encontrar y ocultar se han convertido en el arma preferida de estas bandas. A eso nos enfrentamos. Cada noche, el sargento Perversi y su unidad dirigen una guerra contra las bandas. Esta es la zona que vamos a patrullar ahora. Recorreremos las calles donde se reúnen todas las bandas y ver si hay alguien por ahí. Los agentes están investigando constantemente. Invierten horas vigilando, interrogando y buscando a los sospechosos sobre el terreno. Nunca pierden la calma. Eso es genial. Baja los brazos, amigo. Tranquilo. Estabas tranquilo y cooperativo, luego tu comportamiento se disparó. Incluso en las áreas más conflictivas, evitan cualquier tipo de confrontación. Les pido que salgan del coche. Escuche lo que le digo. Está detenido con el propósito de un registro. Los miembros de las bandas suelen ser personas jóvenes. ¿Qué tienes en la muñeca? Nada. Serás detenido para un registro. Espera, es mi muñeca. ¿Estás drogado? Bien, sí, estoy drogado. Ten cuidado con lo que dices. Relájate. Bien. Estas jornadas sirven para recoger gran cantidad de información. Para ir un paso delante de las bandas, necesitan conocer sus apodos, sus territorios, sus vínculos y sus rivalidades. Con esta información, pueden predecir sus movimientos.
Esta noche, la información que han recopilado los lleva a ubicar a una banda armada que supuestamente opera en las afueras de Notting Hill. Aquí es donde ocurrieron los enfrentamientos esta mañana. El acceso a esta área debe hacerse con cuidado. El grupo se divide para cubrir todos los frentes. La situación es tensa. Esta agente está sola y desarmada, pero no se pone nerviosa. No tengo miedo. Hay que estar atentos porque la tensión va a estar muy alta en estos momentos. Porque existe la posibilidad de que esté relacionado con las bandas. No digo que lo esté, pero hay una posibilidad. La tensión aumenta mucho más rápido de lo esperado. Estos gritos no son de una víctima siendo atacada. Se trata de su colega. Voy a levantarte, ¿sí? 1, 2, 3, arriba. No te muevas. Este adolescente se dirigía directamente a él en su motocicleta. Ish lo detuvo porque conducir por aquí es ilegal. El joven trató de huir, embistiendo al agente Ish. De acuerdo. A partir de este momento estás arrestado. No tienes seguro, no tienes licencia y tomas y conduces un vehículo sin consentimiento, ¿bien? ¿Tiene sentido? La hora del arresto es a las 20:43. Es mi prima. Por favor, contesta y dile que me están arrestando. ¿Cómo están? No están muy apretadas, ¿verdad? No, están bien. George examina la motocicleta y encuentra algo que explica el comportamiento del adolescente. Justo al lado de la motocicleta encuentran un envoltorio. ¿Qué hay ahí? Oh, tiene un olor muy penetrante. Sí, tiene un olor bastante fuerte. 1, 2, 3, 4, 5 bolsas de hierba de cannabis. Este adolescente resulta ser un traficante. Es un buen hallazgo para los agentes. La confiscación de estas drogas es un golpe directo a las bandas. Adele, cuando puedas, dame una bolsa. La mayor parte de lo que portaba consigo lo llevaba en la mano y se le cayó al bajar de la moto. Tiene un olor bastante fuerte. Cannabis skunk. Es solo una pequeña cantidad. Sin embargo, tenía un teléfono en su poder que estaba sonando, lo que puede evidenciar tráfico y, si ese es el caso, podremos hacer cargos por posesión y por tener la intención de distribuirlos. El chico de la moto solo tiene 16 años, así que a los ojos de la ley sigue siendo un niño. También creemos que la moto podría ser robada, así que vamos a llevarla a la estación. Lo que vas a hacer es tomar asiento ahí. Trata de no moverlos, ¿de acuerdo? Cuanto más los muevas, más te va a doler. Solo manténlos quietos, sí, así. Está bien, amigo. Al mismo tiempo, George y el sargento Perversi llevan la motocicleta hasta la estación. ¡Salud! Los agentes del TSG no pierden oportunidad para ayudar a sus colegas. La estación está a poca distancia. Una vez que llegan, George pone fin a la marcha del motor. Está bien, amigo. Averiguan que el joven es un traficante conocido, pero como es menor de edad, solo recibirá una sentencia leve. Paul y el resto de la unidad siguen en alerta máxima. Del otro lado del canal, Catherine y Anne acuden a un llamado. Se dirigen a un hotel de lujo, muy popular entre los turistas ricos. En estos hoteles, algunos turistas ricos creen que están por encima de la ley francesa. Al parecer, una pareja estaba discutiendo y la cosa fue a más. Podría haber habido algo de violencia o algo así. Vamos a ver qué sucede.
En estas áreas de clase alta, la discreción es clave. Nadie quiere que su reputación se vea manchada. La mano derecha de un príncipe me preguntó qué pasaba. Tener policías aquí no es bueno para nuestra reputación, no es muy tranquilizador. Así que le pedí a mi colega de abajo que los instalara en una oficina. Tenemos familias reales aquí. Ya hay tensión aquí con lo que está pasando en las noticias. Y una presencia policial tan grande no es realmente buena para nosotros. Es la primera vez. Yo misma estoy bastante sorprendida de ver a tanta gente. Es la primera vez que ocurre. Las agentes deben actuar rápidamente. Una pareja de senegaleses ricos está en plena discusión. El hombre ha golpeado a su esposa. Está aterrorizada. El hombre pide que no lo saquen por la puerta principal. Evidentemente, la recepcionista está de acuerdo. Lo principal es que no lo lleven por el vestíbulo. Son solo 2 minutos. De todas formas, no es su decisión. Un amigo de la pareja, también alojado en el hotel, intenta interceder. De todos modos, no es su decisión. Por favor, se lo pedimos. No nos humilla a nosotros también. Pero no lo estamos humillando, señor. Pero la agente está decidida. El orgullo del esposo es la menor de sus preocupaciones. Ya esta no es su decisión. Lo sé, pero no es un delincuente. No le han esposado en toda su vida. No es un servicio a la carta, ¿sabe? Nosotros tomamos las decisiones. De acuerdo, se lo pido amablemente. ¿No podemos tomar otra salida? Por favor, señora, queremos salir por otra salida. Vamos a pasar por ahí, señor, y se acabó. A la agente Catherine le cuesta contener su frustración. Ellos se están quejando mucho. Oh, no quiero ir por ahí, quiero ir por ahí. Oh, Dios. Es una broma. Se están riendo. Deben estar bromeando. La puerta está rota. ¿La cerradura y todo? Sí, el ama de llave se ha dado cuenta. La víctima presenta heridas visibles. La presencia de agentes femeninos parece tranquilizarla. A pesar de su aparente estado de calma, sigue en shock. Vamos a salir por ahí. Cuando nos vayamos, la verá un médico. Comprobarán si hay algún daño duradero, si tiene una lesión en la cabeza, porque tiene moretones y otras marcas en el cráneo y en el cuello. El agresor ha sido detenido. La víctima fue examinada y recibe tratamiento médico de urgencia. Catherine mantiene la calma, pero su verdadero estado de ánimo subyace bajo la superficie. Se ha ensañado con su mujer y luego ha actuado como la víctima. Bueno, no tengo mucha paciencia para cosas como esta. Me enfurezco rápidamente. La víctima ha sido trasladada al hospital para practicarle más pruebas. Aquí los agentes deben lidiar con estos conflictos a menudo. Para estos agentes, ser oficial significa servir a su país. Su trabajo es para y por su nación. Como lo dice su lema, Pro Patria Vigilance, velar por la patria. Este lema también podría aplicar a la policía inglesa. Patrullar las calles de Londres es un deber para los incansables Paul y sus colegas. En las grandes capitales europeas como Londres y París, el multiculturalismo obliga a los agentes a adaptarse a nuevas realidades. Vigilan sus países para que la diversidad cultural siga siendo un aspecto positivo en sus vidas. Ciudades como París y Londres les deben mucho a sus agentes de seguridad.
Patrulla Policial.